La Biblia contiene muchas preguntas que son algunas muy importantes para nuestra vida. Por ejemplo, una de las preguntas más importantes que están en la Biblia es la pregunta que le hizo el carcelero a Pablo y a Silas, ¿no? Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo que esta es una de las preguntas más importantes de la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hoy cuando Marcos preguntó cuántos son libres, y yo no miré para atrás, pero él dijo que el 50% levantó la mano, digo, bueno, estamos en el tema de hoy entonces. Somos libres del pecado porque el Señor nos dio la libertad del pecado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Otra pregunta que me gusta mucho es la pregunta que le hicieron los ángeles a las mujeres cuando fueron al sepulcro, y el sepulcro estaba abierto, el sepulcro de Jesús, y no encontraron al Señor. Y me gusta mucho esa pregunta. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta pregunta es hermosa, porque esta pregunta, más allá de ser una pregunta, dice muchas cosas, afirma muchas cosas. Están buscando a Jesús, bueno, no está muerto, porque vive. Y significa mucho esto para cada uno de los hijos de Dios. En primer lugar, para las mujeres en aquella mañana esta pregunta significó, bueno, es el Mesías, es el que iba a venir de parte de Dios a traer salvación. Como él había dicho que iba a resucitar, resucitó. Por eso, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Más que ser una pregunta, afirma muchas cosas. Pero hoy me gustaría hablar de la primer pregunta que hace Dios en la Biblia. La primer pregunta que Dios hace en la Biblia. Y la primera pregunta que hace Dios en la Biblia, por supuesto que está hecha a las primeras personas que vivieron. Y allí en Génesis capítulo 3 está la primera pregunta que Dios le hace al ser humano. La primera pregunta que Dios le hace a un hombre y a una mujer. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La mayoría de nosotros seguramente ya leímos varias veces esta parte de la Biblia, pero vamos a refrescar en nuestra memoria algunas cosas de lo que había sucedido. Dios le había dicho a Adán que podían comer, a Adán y a Eva, que podían comer el fruto de cualquier árbol de los que estaban allí en el huerto. Pero el único que no podían comer, el único del cual no podían alimentarse, era el árbol que estaba en medio del huerto. El árbol que se conocía con el nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le había puesto este nombre a este árbol y no tenían que comer de ese árbol. De ese era el árbol del único árbol que no debían comer. Podían comer de todos los otros, pero de este no podían comer. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, 16 y 17, ¿qué fue lo que le mandó Dios al hombre? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto se lo había dicho Dios antes de que el hombre desobedeciera a Dios. Se lo había dicho un tiempo antes, no sabemos cuánto tiempo antes. Si se lo dijo horas antes, días antes, no sabemos cuánto tiempo antes, pero Dios le había dicho esto, dice al hombre, suponemos que se lo dijo a Adán y Adán se lo dijo a Eva, o quizás cuando dice hombre está hablando del género humano en general. Pero Adán y Eva fueron tentados por Satanás y comieron del fruto de ese árbol, desobedeciendo a Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Dónde estás tú? Es raro que Dios pregunte, ¿dónde estás tú? ¿Por qué es raro que Dios pregunte, ¿dónde estás? No es una pregunta lógica que pueda hacer Dios. No debería ser una pregunta que haga Dios. ¿Por qué no es lógico que Dios pregunte, ¿dónde estás? Porque Él sabe todas las cosas. ¿Qué sentido tiene que Dios pregunte, ¿dónde estás? Si Dios sabe todas las cosas. No tenía la necesidad de preguntarle al hombre, ¿dónde estás? Es raro que el Señor pregunte, ¿dónde estás? Pero esta pregunta del Señor tenía un propósito. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Porque en esta pregunta Dios le estaba dando la oportunidad a Adán de decir qué era lo que había hecho, de confesar qué era lo que había hecho y hasta de arrepentirse de lo que había hecho. Aunque la sentencia ya era clara. La sentencia era clara. El día que comieres de ese fruto, morirás. La sentencia estaba clara, pero de alguna manera no sabemos qué hubiera pasado si Adán hubiera confesado su pecado a Dios y le hubiera pedido perdón a Dios. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos. Lo que sabemos sabemos lo que dice la Biblia que sucedió después. Queridos, siempre que hay algo que está mal en nuestra vida, siempre que hay un pecado en nuestra vida, siempre que hay una desobediencia a Dios en nuestra vida, siempre que hay algo que no está del todo bien delante de Dios en nuestra vida, Dios nos hace esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios siempre nos pregunta esto, porque Dios por su amor y por su misericordia, nos da la oportunidad de hablar. Y nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados. Nos da la oportunidad de pedirle perdón por nuestros pecados. Siempre Dios nos da la oportunidad de volver a Él y de pedirle perdón. Ahora el tema es, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos esa oportunidad delante de nosotros de poder decirle al Señor, Señor, te confieso este pecado, perdón, te desobedecí, me arrepiento de lo que hice, quiero arrancar para otro lado y no seguir este camino en el que iba? ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que Dios nos da de confesar? ¿Qué hizo Adán con la oportunidad que Dios le dio de confesar? Si leemos con atención el texto, vamos a ver que entre el momento en que ellos comieron del fruto y Dios se presentó allí en el huerto, pasó un tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero evidentemente entre que comieron el fruto, entre que desobedecieron a Dios y hasta que Dios los buscó, pasó un tiempo. Quizás hayan pasado unas horas, quizás haya pasado un rato más largo, pero evidentemente algún tiempo pasó. ¿Y qué hicieron Adán y Eva en ese tiempo, desde que pecaron hasta que Dios apareció allí en el huerto? Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hicieron en ese tiempo entre que desobedecieron y que Dios se presentó en el huerto? Hicieron delantales para tapar sus pecados. ¿Qué tenían a mano? Hojas de higuera. No sabemos con qué la cosieron,
pero dice que se hicieron delantales. Buscaron una solución a su problema. Buscaron una solución humana a lo que habían hecho. Una solución a la manera de ellos a lo que habían hecho. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron sus partes íntimas, podríamos decir, con estas hojas de higuera. Y de alguna manera se miraban, y a no ser que se agacharan mucho, estaban cubiertos, estaban tapados por esos delantales que se habían hecho. Ahora la pregunta es, ¿pudieron solucionar el problema? ¿Ellos pensaron que habían solucionado el problema? Ni siquiera ellos pensaron que habían solucionado el problema. Porque en el versículo 10 tenían puestos los delantales y dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea que ni siquiera ellos se habían convencido de que habían solucionado el problema. Adán sabía que no había solucionado nada, a pesar de que las hojas de higuera estaban de alguna manera tapando sus desnudez. Las hojas de higuera de alguna manera taparon un poco lo que había sucedido. Queridos, el sentirse desnudo era una consecuencia del pecado. El sentirse desnudo era una consecuencia de la desobediencia a Dios. Y miren, las hojas de higuera tapaban lo que habían hecho a los ojos de los demás. Las hojas de higuera tapaban a Adán de Eva y a Eva de Adán. Pero mi hermana, mi hermano, las hojas de higuera no pueden tapar a los ojos de Dios lo que sucede en nuestra vida. Y por más que nosotros querramos cubrir nuestros pecados, querramos ocultar nuestros pecados, delante de Dios estamos desnudos. Y esto es algo que tenemos que aprender los hijos de Dios. El ocultar nuestros pecados nos hace sentirnos bien delante de los demás. Pero delante de Dios estamos tan desnudos como estábamos antes. A veces pasa que nosotros sabemos que hay algún pecado en nuestra vida. Y nos da vergüenza ese pecado. Y a veces los tratamos de ocultar de los demás. Y hacemos como Adán y Eva, los tratamos de tapar de la forma en que podemos tapar nuestros pecados. Pero el pecado sigue estando ahí. Y a los ojos de los demás somos muy santitos. Pero a los ojos de Dios, Dios está viendo nuestro corazón y nuestra vida. Y el pecado nos hace sentir mal. Por eso capaz que hoy cuando preguntó Marcos si somos libres, algunos no se animaron a levantar las manos. Jesús habló claramente de esto. ¿Qué pasa cuando ocultamos el pecado a los demás, pero todavía el pecado está en nuestra vida? A los fariseos Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, porque por fuera había una religiosidad que los cubría. Por fuera eran personas santas. Por fuera hacían todos los ritos que tenían que hacer. Y los demás los aplaudían, decían, mirá qué buen hijo de Dios que es este. Pero Dios que estaba mirando, el corazón. Y cuando Dios ve el corazón, ve todo lo que hay dentro de él. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, por fuera como que cumplimos con todo. Pero a veces cuando Dios nos está viendo que en nuestra vida quizás todavía hay orgullo. Quizás en nuestra vida hay prejuicios. Un poco del tema que hablaba el hermano Pedro el domingo pasado. A veces en nuestra vida todavía sigue habiendo un poco de desprecio hacia otras personas. En nuestra vida todavía escondido allí hay cosas que no hemos podido perdonar a otras personas que han hecho en nuestra vida. A veces hay hasta otro tipo de pecados como adulterio o como pecados que tienen que ver con temas económicos. Y nosotros de alguna manera lo hemos tratado de tapar, de cubrir. Y a los ojos de los demás no se ven esos pecados, pero a los ojos de Dios se ven.
Por eso, cuando fueron a juzgar a la mujer adúltera, a aquella mujer que se había encontrado en el acto mismo del adulterio, Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque todos esos que tenían la piedra en la mano, a los ojos de los demás eran muy santos, pero ellos mismos sabían cuáles eran sus propios pecados. Uno los veía por fuera y parecía que estaba todo bien, pero por dentro era el problema. A veces pasa así con nosotros, queridos. Parecería como que todo está bien, como que tenemos una apariencia de religiosidad, pero esa religiosidad muchas veces está tapando los pecados que hay delante de Dios y que todavía no hemos confesado. Dios lo que espera de nosotros es nuestro arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y nuestro arrepentimiento. El pedir perdón por nuestros pecados y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa que si yo estaba haciendo esto no lo voy a hacer más y voy a cambiar mi actitud en esto. Y después que Dios nos perdona, espera de nosotros obediencia. En Isaías capítulo 1, versículo 11, hay una sentencia de parte de Dios. Dice: ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Todo lo que era religiosidad, el Señor dice: no quiero más. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Saltamos al versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, yo les prometo que como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Queridos, cuando hay pecado, miren, a Dios le agrada la religiosidad, pero cuando hay pecado en nuestra vida, para el Señor nuestra religiosidad no sirve para nada. Es más, la rechaza. Si hay pecado en nuestra vida, el Señor rechaza nuestra religiosidad. Él prefiere la obediencia. Siempre el Señor prefiere la obediencia. Por eso, en Mateo capítulo 5 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De alguna manera está diciendo: no presentes la ofrenda si todavía no solucionaste algún pecado en tu vida. Andá y soluciona el problema, andá y confesá tu pecado, hacé lo que tengas que hacer y después vení y presentá tu ofrenda. Mientras haya pecado en mi vida, la religiosidad no tiene sentido delante de Dios. Cuando no hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento verdadero y confesión de pecado ante Dios, a Dios le molesta nuestra religiosidad. Nuestra religiosidad es como ese delantal de hojas de higuera. Tapa un poco, tapa delante de los demás, pero no es realmente una solución a nuestro pecado. Dios espera arrepentimiento y confesión verdadera de nosotros. Otra de las cosas que hicieron Adán y Eva fue esconderse de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán trató de esconderse de Dios. ¿Podemos escondernos de Dios? ¿Podemos escondernos de Dios? En el Salmo 139, el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David se pregunta esto y responde: no hay lugar donde me pueda esconder. David dice que ni en las tinieblas ni en el vientre de mi madre, porque cuando era un embrión, Dios me veía. Por eso dice
Bueno, no lo tengo acá el versículo, acá tengo otro. Hay de los que se esconden de Jehová, Isaías 29:15. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Saltamos al otro versículo. Perdón que me comí un versículo allí. Y esto lo dice Isaías. Hay de los que se esconden de Jehová. ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Y este es un hay. Este hay es una expresión que vendría a ser como tené cuidado, como andás por mal camino, donde corregí esto en tu vida. En otras traducciones dice, ¿qué mal le va a ir al que se esconde de Jehová? Cuando queremos esconder algo de Dios, lo único que hacemos, ¿saben qué es? Postergar el encuentro con Dios. Pero en algún momento nos vamos a encontrar con Dios. Cuando nosotros nos escondemos de Dios, postergamos el encuentro con Dios. Pero tarde o temprano, nosotros nos vamos a encontrar delante de Dios y vamos a tener que presentarnos delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Hace un tiempo un muchacho le preguntaba por qué hacía tiempo que no estaba viniendo a la iglesia, por qué estaba faltando tanto a la iglesia, y me comentó algunas cosas que estaban mal en su vida, que no eran correctas delante de Dios. Y de alguna manera, él dice, bueno, ¿cómo voy a ir así a la iglesia? ¿Cómo voy a ir así a presentarme en la presencia de Dios? Digo, la presencia de Dios está donde vos estés. No es que si vos no vas a la iglesia no vas a estar en la presencia de Dios. Dios va a estar en el lugar donde vos estés, te va a ver en el lugar donde vos estés. Aunque te escondas en el lugar que te escondas, Dios te va a ver. Se trataba de esconder de Dios. A veces no queremos ni escuchar lo que Dios nos quiere decir. A veces a través de hermanos, de hermanas de la iglesia, saben que si vienen a la iglesia algún hermano o alguna hermana le va a decir, bueno, está faltando, ¿qué te está pasando? Y a veces no quieren ni siquiera escuchar eso, porque tratan de esconderse de Dios. A veces hasta creemos que podemos esconder cosas de Dios. No es solución tratar de esconderse de Dios. Otra de las cosas que hizo Adán con el pecado fue sacarse la culpa de encima, ¿no? En el versículo 12, Génesis capítulo 3, versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva fue la que me dio del fruto y yo lo comí. ¿Era mentira? ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. Era verdad. Pero esto no justificaba que hubiera desobedecido a Dios. La culpa es algo que nunca queremos tener y que nadie dice es mía la culpa, es mía la culpa. Nadie dice soy yo el culpable, nadie quiere tener la culpa. Todos rechazamos ser dueños de la culpa. Por eso algunos dicen que la culpa es huérfana, no tiene padre ni madre, nadie quiere que sea suya la culpa. Hay otros que dicen la culpa es mía y yo se la echo arriba que quiero. Tampoco es algo que podamos hacer con la culpa. Adán le echó la culpa de su pecado a Eva. Pero Adán no mintió. Realmente fue Eva la que le convidó con el fruto. Es cierto que fue Eva la que le dio el fruto. Pero el pecado de Eva no justifica mi pecado. Que Eva haya decidido pecar no justifica que yo pueda pecar. Nuestro ejemplo a seguir no es Eva. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo, de Cristo. Entonces, que Eva le haya dado el fruto no es un justificativo para que yo peque. Dios mira mi vida personal y no hace
un promedio. No dice Dios, a ver, ¿cómo anda el promedio de los pecadores? Bueno, vos tenés menos pecados que el promedio, andás bien. No, no es así. Dios no mira cuál es el promedio de los pecadores. A veces nosotros miramos el promedio y decimos, no, bueno, ¿qué me van a decir a mí que falté el domingo pasado si hay otros que hace 3 domingos que no vienen? Y a veces pensamos de esa manera. Y a veces algunos me dicen, hay otros que faltan más que yo. Hay otros que hacen cosas peores que yo. ¿Cómo me vas a decir a mí esto? Queridos, no es el promedio de pecadores, es el obedecer a Dios. Dios no mira el promedio, Dios nos mira a cada uno de nosotros. Dios ve mi pecado y a Dios le duele mi pecado más allá de lo que yo pueda pensar y más allá de lo que hagan los demás. Otra de las cosas que hicieron Adán y Eva fue echarle la culpa a Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién me dio la mujer? Me la diste vos, Dios. Mirá que este pecado que yo cometí fue porque la mujer que vos me diste, Dios, es la que me hizo pecar. ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién le estaba echando las culpas? A Dios. Señor, las circunstancias en las que estaba viviendo hicieron que yo cayera en este pecado. Señor, estaba tan encerrado que cometí este pecado. A veces pasa que le echamos las culpas a las circunstancias. Y echarle las culpas a las circunstancias es echarle las culpas a Dios, porque ¿quién permite las circunstancias? ¿Quién permite las circunstancias? Las permite Dios. Entonces, de alguna manera, cuando decimos era la situación que estaba viviendo, es la reacción que tuvo el otro, porque él me dijo esta cosa y yo reaccioné de esta manera. Lo que estamos haciendo es echándole la culpa a Dios. Adán y Eva vivieron hace 8.000, 7.000 o 6.000 años atrás y no ha cambiado nada en estos últimos 6.000 o 7.000 años desde Adán y Eva hasta ahora. No ha cambiado mucho las cosas. Las justificaciones ante Dios siguen siendo las mismas que tenían Adán y Eva. No tuve más remedio que mentir. Si no mentía, era peor lo que iba a pasar en ese momento. Todos hacen lo mismo. No podía ser distinto de lo que hacen los demás. Me dejé llevar por la situación. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, me dejé llevar por lo que estaba pasando. Me sacó de las casillas. Respondí de esta manera porque me sacó de las casillas. Y excusas, y excusas, y excusas, y más excusas. Y las excusas y justificaciones no tienen ningún valor delante de Dios. Quizás tengan un valor delante de los hombres. Quizás tengan un valor delante de las demás personas, pero no tienen ningún valor delante de Dios. Queridos, cuando le echamos las culpas a las circunstancias, también le echamos la culpa a Dios, porque es Dios el que permite las circunstancias. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué estamos haciendo con el pecado? Y la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿qué estás haciendo vos con tus pecados? ¿Los estás tapando con un poco de hojas? ¿Estás tejiendo con algún delantal con hojas de higuera? ¿Nuestro pecado lo estamos tapando con un poco de religiosidad? ¿Nos tratamos un poco de esconder de Dios? De alguna manera para que los demás no se den cuenta de nuestro pecado. ¿Le estamos echando las culpas a otros? ¿Le estamos echando las culpas a Dios mismo? Cuando hay algún pecado en nuestra vida, Dios nos hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás?, todas las excusas pierden valor. Todo lo que nosotros podamos, con lo que nosotros podamos tapar nuestro pecado, pierde valor.
¿Y sabes lo que? Cuando Dios te pregunta ¿dónde estás?, te está mostrando su misericordia. Cuando Dios te pregunta ¿dónde estás?, te está mostrando su fidelidad, como cantamos hoy. Cuando Dios te pregunta ¿dónde estás?, Dios te está tirando una mano para levantarte y sacarte, y para restaurarte, y para volverte a poner en el lugar donde estuviste. Cuando Dios te pregunta ¿dónde estás?, te está dando la oportunidad de arrepentirte, de confesar tu pecado y de pedirle perdón. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mirá, mi hermana, mi hermano, todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados. Todos tenemos debilidades y todos tenemos pecados. Y cada día tenemos pecado. El tema es ¿qué hacemos con nuestros pecados? ¿Los estamos realmente confesando delante de Dios? ¿O permitimos que crezcan y terminen por gobernar nuestra vida? La invitación de Proverbios 28:13 dice a no encubrir nuestros pecados, porque el que sigue guardando pecados en su vida no prosperará. Puede prosperar en otras cosas, pero no prosperará en su vida espiritual. Queridos, la misericordia de Dios es para que la aprovechemos y para que la disfrutemos. Y cuando Dios te pregunta ¿dónde estás?, es para que vos disfrutes de su misericordia, para que disfrutes de su amor. Mirá, nunca el Señor va a avergonzar a aquellas personas que confiesan sus pecados delante de Él. A veces pasa que nos podemos avergonzar si alguien se entera de algún pecado nuestro, por lo que va a decir el otro, por lo que va a pensar el otro, o porque lo pueda contar a otros. Pero cuando nosotros le confesamos nuestro pecado a Dios, el Señor nunca nos va a avergonzar a nosotros. El perdón de Dios nunca nos va a avergonzar. Y si tenés dudas sobre tu salvación, si todavía no sabes si sos un hijo de Dios, más todavía tenés que presentarte delante de Dios y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Y a los que tienen dudas sobre su salvación les digo, las dudas nunca vienen de Dios. Si ustedes leen este capítulo entero de Génesis capítulo 3, estos versículos que vimos, van a ver que las dudas siempre las trae Satanás. Las dudas nunca vienen de parte de Dios. Si todavía no entregaste tu vida a Cristo, es el día y es el momento de hacerlo, de presentarte delante de Dios, de sacarte todas las dudas. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, el Señor perdona nuestros pecados. Y es lo que el Señor está esperando que hagamos cada uno de nosotros. Y si hay pecados sin confesar en nuestra vida, si ya somos hijos de Dios, si hay pecados sin confesar en nuestra vida, es tiempo de confesarlos delante de Dios. Algunas personas necesitan confesar sus pecados delante de Dios y delante de otras personas. Lo respeto, muchas veces pasa de que estas cosas suceden. Si tenés esa necesidad de hacerlo, pedile a alguien, algún líder de la iglesia, algún hermano, alguna hermana, para orar juntos y para estar ayudándote a confesar ese pecado delante de Dios. Por supuesto que si tu pecado también incluye a otra persona, hay que pedirle perdón a la otra persona. No solamente pedirle perdón a Dios, sino a las personas que hemos dañado con nuestro pecado. Pero lo que nunca debemos hacer es permitir que el pecado se arraigue en nuestra vida. Queridos, Dios nunca avergüenza a los que confiesan sus pecados delante de Él. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La confesión a Dios siempre sana. Cuando vos confesás tus pecados a Dios, siempre sana esa confesión. Y dice Proverbios, alcanzará misericordia el que confiesa sus pecados. Dios va a bendecir tu vida cuando vos confesás tus pecados delante de Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Y no vamos a orar en voz alta, vamos a orar cada uno
a solas con el Señor. Y vamos a presentarnos cada uno delante del Señor. Y si hay cosas que tenés que confesar al Señor, es el momento de hacerlo. Y si querés entregar tu vida a Cristo porque nunca lo hiciste, es el momento de hacerlo. De pedirle perdón a Dios por tus pecados. De pedirle que entre en tu vida. Que realmente entre en tu vida. Y que te ayude a empezar una vida nueva en Él. Y si hay algún pecado para confesar en tu vida, este es el momento para hacerlo. Vamos a quedarnos en silencio por un tiempo y vamos a presentar nuestra vida delante del Señor. Señor, gracias por tu mano extendida hacia nosotros, Señor, para perdonarnos. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por esa pregunta, ¿dónde estás? Gracias, Señor, porque es la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de confesar delante de ti, Padre. Padre, quizás algunos todavía estamos lejos de vos y todavía no te hemos recibido en nuestra vida. Señor, toca esos corazones, bendícelos, Señor. Si dieron este paso, ayúdalos a seguir adelante. Quizás otros ya somos hace tiempo hijos tuyos, Señor, pero hay pecados que están sin confesar delante de ti. Padre, danos fuerzas para apartarnos de nuestros pecados. No solamente confesarlos delante de ti, danos sabiduría, Señor, para quitar todo aquello que está mal delante de ti, Señor. Quizás durante tiempo estuvimos cubriendo nuestros pecados con hojas. Quizás los estuvimos disfrazando, Señor. Padre eterno, ayúdanos a vivir sinceramente delante de ti, porque no hay otra forma. Vos ves todo, Señor. Señor, que realmente lo que sea más importante en nuestra vida es lo que ves vos y no lo que ven los demás, Padre. Padre, ayúdanos a vencer esas tentaciones de echarles la culpa a los demás por todo, Señor. Incluso hasta te la hemos echado a vos la culpa, Dios. Danos sabiduría, Señor, para entender cuando tenemos que confesar y apartarnos, Señor, de nuestro pecado y vivir en santidad. Padre, quizás hay pecados que son muy ocultos en nuestra vida. Quizás orgullo, Señor. Quizás el no poder perdonar a otros. Quizás rencor por alguna situación de hace muchos años, Señor, y que todavía no hemos podido solucionar. Padre eterno, vos nos enseñaste en tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará. Y Padre, nosotros queremos crecer y queremos alcanzar misericordia y queremos recibir tus bendiciones también en cuanto a esto, Padre.
Nos encomendamos en tus manos, Padre. Ayúdanos a limpiar nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti. Bendícenos, Dios. Nos encomendamos en tus manos y gracias por esta pregunta que nos haces. Que cuando vos nos preguntes dónde estás, podamos responder cada uno de nosotros. Y si hay algo de lo que tengamos que confesar delante de vos, que lo podamos confesar. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que sea una semana que podamos disfrutar de la mano del Señor y que podamos ayudar también a otros.